Continuando con nuestro programa de la 8ª jornada de reumatología médica, en el día de hoy, nuestra siguiente charla es enfoque del dolor articular. ¿Son todas las artritis iguales? Charla que es dictada por el doctor Jesús Godoy Martínez, quien es internista, reumatólogo y alergólogo. Estudió en el Hospital Santa Casa de la Misericordia en São Paulo, Brasil. Es docente de posgrado de la Universidad Simón Bolívar, presidente de Reuma Caribe en la ciudad de Barranquilla. Bienvenido, doctor Godoy. Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar con ustedes aquí de manera virtual, lastimosamente, porque este virus nos ha hecho separarnos para poder estar unidos después. Pero de todas maneras no podemos nosotros detenernos en la vida ni detener la parte académica. Los que trabajamos en docencia sabemos que es importante transmitir los conocimientos, unos más, otros menos, de una forma o de otra, pero mantener el rol de la academia presente en todas las personas, en todos debemos estudiar. Yo permanentemente estudio, todos estudiamos. Y precisamente este evento que organiza el doctor Salas, conmemorando el Día Mundial de la Artritis, este es el 8º año que se hace, es para mí un honor acompañarlo en esto y sobre todo que ya estoy con él hace 7 años apoyándolo en esto. Y quiero invitarlos a todos a que tratemos de aprovechar al máximo y seguir estudiando hacia adelante. Todos nos encontraremos en esta misma vida. Estos son mis criterios de intereses. Precisamente Novartis es la industria que patrocina esta charla. La agenda que vamos a manejar, pues, no es larga, es corta, es sobre artritis, a ver si todas las artritis son iguales o no son iguales. Y vamos a definirlo ahorita, pero vamos a hablar sobre definición, clasificación y tipos de la artritis. Y yo separé así al azar, pues, artritis psoriásica como la abanderada para tomar algunos elementos de ahí y compartir con ustedes algunas ideas con respecto a esta suma de las dos patologías, artritis y psoriasis. Para hablar de artritis hablamos primero de articulación. La articulación es una zona donde dos huesos se encuentran. Sin más preámbulos, es eso. Se encuentran dos huesos, ahí se forma una articulación. Que están unidos por algunos elementos, ligamentos, etcétera, bueno, listo, pero donde se encuentran dos huesos, ahí se llama articulación. Y la artritis es precisamente la inflamación o degeneración de una o más de estas articulaciones. Cabe mencionar que existen más de 100 tipos de artritis en el organismo. Ya la palabra común es artritis, pero con diferentes apellidos. Pero hay que, cuando hablamos de monoartritis, nos referimos a una sola articulación inflamada, oligoartritis de 2 a 4 articulaciones, y cuando decimos poliartritis, estamos hablando de más de 5 articulaciones. Algunos de los tipos de artritis que yo seleccioné para mencionarles hoy aquí, artritis reumatoidea del adulto y del niño, en los casos de los pediatras, artritis psoriásica, artritis por cristales, artritis reactiva, artritis asociada a otras patologías, entre esas tenemos lupus y demás, artritis infecciosa, pero artritis séptica, ¿no? Y una que no está realmente dentro de las artritis, aunque lleva nombre de artritis, que es artritis degenerativa, que realmente es la artrosis, pero también llamada osteoartritis porque también tiene elementos inflamatorios, también tiene compromiso inmunológico y entonces está dentro de la artritis degenerativa, pero su verdadero nombre es osteoartrosis. La respuesta es no, no son iguales las artritis, cada una es diferente. Los hijos de un papá tienen el mismo apellido, pero todos tienen diferentes nombres. Acá es al revés, acá todas tienen el mismo nombre, pero tienen diferentes apellidos. Acá todas son artritis, pero psoriásica, reumatoidea, por cristales, etcétera, etcétera.
Pero si hay algo en común, que es la inflamación. Por eso se llaman artritis. Hay un proceso inflamatorio articular, y el apellido es lo que nos va a mostrar en algunos casos cuál es los elementos comprometidos para producir esa artritis. Entonces, elemento común, factor común, inflamación. Como les dije, había tomado la artritis psoriásica prácticamente como modelo. Fue una enfermedad crónica inflamatoria mediada por el sistema inmune, ¿verdad? En donde el 30% de los pacientes están diagnosticados tienen psoriasis, y puede tener un compromiso periférico o axial. Esta artritis psoriásica preocupa demasiado tanto al paciente como al médico, porque precisamente muchas veces nos afecta la presencia, la presentación de la persona al tener la piel como con las lesiones psoriásicas, más cuando compromete las partes visibles. Entonces la persona se preocupa mucho, brazos, tórax, espalda, cuello, cuero cabelludo, ¿verdad? Algunos hasta en la cara, que es poco, no está tan comprometida tantas veces, pero también se puede comprometer, y eso va a producir en la persona una preocupación grande, porque hasta vergüenza le da de salir. Como en estos días tuve un paciente que me dijo: doctor, duré 6 meses sin salir de mi casa porque tenía esa placa tan fea que me daba vergüenza que me vieran hasta mis propios hijos. Entonces es una enfermedad que hay que prestarle mucha atención y tratar con entusiasmo y dedicación para mejorar la calidad de vida de los pacientes a como dé lugar. La artritis psoriásica pertenece al grupo de las espondiloartropatías o espondiloartritis, acompañando a la espondilitis anquilosante, a la espondiloartritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, a la artritis reactiva y a las espondiloartropatías no diferenciadas. Sin embargo, de todas estas patologías, la que tiene compromiso de piel es la psoriásica, que es la que nos tiene en este momento disertando para encontrar algunas cositas que nos pueden ayudar a manejar a los pacientes que la puedan padecer. En su etiología encontramos que juegan un papel importante los factores genéticos y los factores ambientales. En los genéticos hay una predisposición ya genética en donde se incluyen los antígenos de histocompatibilidad con el HLA B27, llevando al exceso de producción y activación de la interleuquina 23, resultando en el aumento de la producción de interleuquina 17, que ya es una citoquina proinflamatoria. Comienza a haber ahí claridad en cuanto a la generación del proceso inflamatorio, ahí articular. Y los factores ambientales, pues generalmente están relacionados con traumas, con infecciones, que van a hacer que haya una desestabilización del sistema inmunológico y comienzan a generarse, a dispararse la cascada de inflamación. El estrés mecánico es un desencadenante clave en la espondilitis anquilosante y en artritis psoriásica. La entesitis no es más que la inflamación del sitio de inserción de un botón en el hueso. Entonces, puede haber un estrés mecánico que esté asociado entonces a los factores genéticos comentados o a la función de barrera alterada mediante el proceso infeccioso, inflamatorios, infecciosos. Entonces ellos dos sumados o separadamente con el estrés mecánico van a llevar a una inflamación de la entesis, ¿verdad? Y va a hacer que esté más susceptible, hay una susceptibilidad para que además exista estrés microbiano en los casos que pueden darse por motivos de la evolución del estado, del momento, de la situación que esté presentando la persona, que pueda haber entonces también un estrés asociado a un estrés microbiano al estrés mecánico que ya está teniendo el paciente. Cabe decir que la interleuquina 17A es un amplificador de la entesitis, o sea, va a hacer que se incremente la inflamación. Esto va a llevar a un daño estructural irreversible, o sea que es importante cuando empieza a intervenir, por ejemplo, en la mecanosensación y activación inmune,
se desencadena a partir de factores mecánicos, de un estrés mecánico, ¿verdad? De la perturbación de la función de las barreras a través de infecciones o inflamaciones. Están las células T, la prostaglandina, la interleuquina 23 va a generar vasodilatación y la interleuquina 23 actúa a nivel de células T y de células linfoides, ¿verdad? Que van a hacer que se va a activar todo este mecanismo para llevarnos a una respuesta inflamatoria innata. Ahí empieza a actuar entonces la interleuquina 17 y los factores de necrosis tumoral, haciendo que haya una proliferación mesenquimal y por la misma acción de ellos mismos, de estos dos elementos, la interleuquina 17 y ahora la interleuquina 22, va a haber neoformación ósea, va a hacer que haya una alteración del condrocito con una hipertrofia del mismo. Va a haber entonces neoformación ósea que va a hacer que el proceso infeccioso se mantenga. Entonces va a haber, acá vemos abajo el músculo, el tendón, la entesis y el hueso, en donde todo esto puede hacer que la entesis se inflame, incluyendo la entesitis que presentan algunos de estos pacientes. Pero aquí cuando sospechamos que se trata de artritis psoriásica, existen varios cuestionarios para identificar artritis psoriásica en pacientes con psoriasis. Está el PES y el ER, que van a ayudarnos a esclarecer mediante preguntas, un cuestionario, vamos a ayudarnos a establecer si el paciente tiene o no tiene psoriasis, artritis psoriásica, perdón. Pero lo más importante es que aquellos pacientes que tengan artritis seronegativa, pero tengan su fase inflamatoria, tengan lesiones cutáneas o tengan familiares en línea en primer grado con artritis psoriásica o con psoriasis, son personas que son más susceptibles y que debemos buscar como agujas en un pajar cómo hacer el diagnóstico de artritis psoriásica, porque seguramente la vamos a encontrar. Entonces, algunas de las preguntas, por ejemplo, del PES, que son sencillas, solamente contestar sí o no, si ha tenido alguna inflamación inflamada o varias. Si alguna vez ha dicho un médico que tiene artritis, o si en las uñas de manos y pies ha tenido huecos o agujeros, si ha habido dolor en su talón o ha tenido un dedo de la mano completamente inflamado, o sea, si ha habido una dactilitis en estos pacientes sin que haya una explicación aparente, que no haya un trauma, que no haya exceso de ejercicio y que de pronto amaneció o comenzó a estar inflamada. Entonces eso nos debe hacer pensar que estamos ante la presencia de este tipo de patologías. Y si no tiene el diagnóstico de artritis psoriásica, bueno, ya es otra cosa. Entonces, cualquiera de los siguientes elementos de estos pueden estar presentes. A ver, dolor lumbar sin causa aparente puede hacer pensarlo en artritis psoriásica. Uveitis actual o pasada, compromiso de ojos, enfermedad inflamatoria intestinal que haya tenido o que tenga, infecciones pasadas, o pacientes con familiar, como dije ahorita, que tengan artritis psoriásica o psoriasis en primer grado, papá, mamá, abuelos, hijos, bueno, hijos no, perdón, papá, mamá, abuelos. Entonces, si el paciente con entesitis, si el paciente presenta una entesitis sin una causa aparente mecánica, por ejemplo, que no haya estado haciendo esfuerzo, que no haya estado haciendo ejercicios fuertes, grandes ejercicios, cargando peso, y este entesitis es persistente o refractario al tratamiento, o sucede en múltiples lugares, nos debe hacer pensar que el paciente pueda tener una artritis psoriásica. Pero en ausencia de psoriasis, se sospecha de artritis psoriásica y se requieren hacer que el traumatólogo lo vea, sobre todo si el paciente tiene dactilitis, como les dije, sin una causa aparente para la misma. Los criterios clasificatorios, se han desarrollado numerosos criterios de clasificación de artritis psoriásica, y aunque su objetivo principal es permitir los estudios clínicos, se ha hecho más para estudios clínicos, nos sirven también para el diagnóstico de nosotros, ya que hay unas faltas de criterios
no están muy claros los criterios diagnósticos debido a la heterogeneidad de las manifestaciones de la espondilitis, de la artritis psoriásica. En ella, el más utilizado es el CASPAR, que es el criterio de clasificación para artritis psoriásica, que vamos a ver aquí. Es sencillo colocar un puntaje a cada uno de estos criterios si hay evidencia de psoriasis al examen físico, si historial de personal de psoriasis de la familia o de él, o distrofia ungueal, o tiene factor reumatoide negativo, si hay evidencia actual de dactilitis, si tiene historia personal, tiene historia anterior de dactilitis, o evidencia radiográfica de neoformación ósea yuxtaarticular, vista en rayos X simples de manos y pies. Entonces, la sumatoria de 3 puntos o más nos orienta a pensar en artritis psoriásica. En ella, el examen clínico debe incluir examinar los tendones para evaluar las posibles entesitis, sobre todo a nivel del tendón de Aquiles, que es uno de los que más presentan, es fácil detectar la inflamación ahí. La evaluación de las articulaciones periféricas para verificar la presencia de artritis inflamatoria y de dactilitis. Evaluación de la piel y las uñas para verificar si hay psoriasis. Los pacientes también deben ser evaluados por la presencia de manifestaciones extraarticulares, o sea, hacer un examen, un interrogatorio bueno, completo, y un examen minucioso de todo el cuerpo del paciente para buscar algunos elementos que nos hagan pensar y sospechar que estamos ante una artritis psoriásica o el paciente tiene una psoriasis ahí solapada muchas veces. Aquí tenemos unas imágenes de lo que podemos encontrar en un paciente. Tenemos la entesitis, la típica del tendón de Aquiles, y tenemos también dactilitis, hay mutilantes, hay dactilitis, dedo normal, por ejemplo, del índice de la mano izquierda, y vamos viendo ahí si hay sinovitis. Eso nos va a ayudar, y la anquilosis también del cuarto dedo de la mano derecha. Entonces nos va a permitir que nosotros en una sola mano podamos ver diferentes elementos que nos hacen sospechar de una artritis psoriásica, ¿verdad? O buscar cualquier otra patología subyacente o concomitante que pueda estar justificando la presencia de todos estos cambios. También ahí, acá vemos la dactilitis en el pie, el primer dedo, las uñas con su psoriasis, acá el cuero cabelludo del paciente en el cuello, la región retroauricular, y sobre todo acá entonces la uveitis, que son lesiones extraarticulares, tenemos la uveitis con los ojos comprometidos, tenemos la enfermedad de Crohn y tenemos la colitis ulcerativa, que en estos pacientes se presenta con relativa frecuencia. O sea, hay que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico y estar pendiente en los pacientes para que podamos nosotros llegar a un diagnóstico final. Algunos de los paraclínicos que pedimos en estos pacientes fuera de la rutina que debemos hacer de acuerdo a los factores concomitantes que hayan, es el HLA-B27, la proteína C reactiva, la eritrosedimentación. Sin embargo, los valores elevados de estos elementos, estos laboratorios que hemos pedido, no son obligatorios para el diagnóstico, lo que significa que pacientes con resultados normales no significa que tampoco tengan la enfermedad. O sea, pueden estar presentes o no en pacientes que tienen artritis psoriásica. Ahí es donde juega el papel importante la clínica y donde tenemos nosotros que desarrollar más la clínica nuestra para que podamos hacer un diagnóstico más completo y conciso y preciso de estos pacientes. En cuanto a las imágenes, no es mucho lo que ayuda de entrada, pero siempre se utilizan. Hay unas imágenes características de las falanges, últimas falanges en estos pacientes que nos van a permitir diagnosticar artritis psoriásica. La radiografía convencional, la resonancia magnética y la ecografía
en articulaciones periféricas nos van a permitir hacer algunos cambios que nos pueden llevar a pensar en que el paciente está teniendo una artritis psoriásica. Y aquí las recomendaciones GRAPPA para el manejo de esta patología, ¿verdad? Que entonces ya habíamos comentado que uno de los factores o de elementos que intervienen y disparan, por decirlo así, en segundo plano, en segundo lugar, la cascada inflamatoria es el factor de necrosis tumoral y de interleuquina 17, que está comprometida aún más cuando el paciente presenta compromiso sacroilíaco. Hay muchas veces está presente y ahí es donde está más indicado controlar precisamente la interleuquina 17. Tenemos en artritis periférica, tenemos ahí el manejo de DIMAR, pueden ser convencionales, metotrexate, sulfasalacina, leflunomida. Y ya más adelante entonces el factor de necrosis, los anti-TNF-alfa, ¿verdad? Y así vamos a ir manejando de acuerdo, como estaba mostrando la diapositiva, de acuerdo con el tipo de patología que esté involucrado el dominio en esta patología. Si tiene compromiso de uñas, de piel, dactilitis o entesitis, vamos a estar viendo que hay un factor común que sobre todo si no responden a los modificadores de enfermedad, a una GPS, pero realmente esto produce en los pacientes una economía porque mejora su calidad de vida y controla más su patología y el desenlace de ella va a ser mejor. Los pacientes que tienen espondilitis anquilosante y artritis psoriásica y psoriasis responden muy hermosamente al uso de medicamentos biológicos, sobre todo cuando uno utiliza inhibidores de bloqueadores de interleuquina 17 o los anti-TNF, pero a veces cuando ya hay autoinmunogenicidad, o sea que el paciente viene respondiendo y después de un mes no responde más, hay que utilizar otro anti-TNF o cambiar de blanco terapéutico y juega un papel importante precisamente el uso de inhibidores de la interleuquina 17. Creo que damos espacio para preguntas y si hay algo más, pues muchas gracias. Que Dios los acompañe a todos.